Sí, no lo crea, yo también. Pero sí fue por eso. ¿Sí? ¿Viste cómo le va? Muy ¿Cómo le va bien. con los enfermos de coronavirus? Es muy estresante. Sí, llega con muchos casos que llegan ahí. Sí. ¿De gente? ¿Cómo llegan? ¿Haciendo un mal? No saben. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí, doctor. Sí. Tengo clase de farma. Perfecto. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por la tardanza. Saben que desgraciadamente estamos en la cuestión del hospital y desgraciadamente pues hemos tenido ya pacientes con esa cosa que dice la gente que no existe, ¿eh? Entonces una disculpa por la espera. Vamos a ver lo que es el día de hoy, propiamente la última clase, que es acerca de benzodiazepinas y lo que es dos fármacos muy potentes que es de uso hospitalario, como es la nalbufina, y uno que se puede utilizar en lo que es el paciente posoperado o que tiene dolores crónicos muy intensos, o inclusive dolores oncológicos, como es la buprenorfina, que es un derivado de morfina. ¿Qué va a ser lo importante acá? Vamos a tratar de que igual nuevamente se haga esto dinámico. Y habíamos comentado acerca de un caso clínico, dos casos clínicos la vez pasada. Yo les diría en el chat, ¿quién le gustaría ver, compartirnos qué fue lo que sacó a conclusión del curso? De los casos clínicos, ¿quién le gustaría que lo dijera? Cristina. Cristina, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, Cristina, te escuchamos todos. Platícanos, ¿qué fue el caso clínico? Bueno, el primer caso era un paciente diabético con parálisis facial. Sí. Y pues yo pensé que si es un paciente diabético controlado, le podemos dar una dosis única y complejo B. Y le puse dexametasona más complejo B. Perfecto, muy bien. Y nada más comentarle a ese paciente que puede que durante ese día o a más tardar el siguiente se eleve un poco la glucosa, Sí. pero que pues no hay ningún problema, ¿no? Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, doctor. Y tenemos el otro caso clínico. Aparte de Cristina, ¿quién más quiere participar para el segundo caso? Para que nos platiquen qué fue lo que vieron. ¿Qué tratamiento proponen para ese paciente? Se desaparecieron todos al parecer. Vamos a ver, vamos a ver. Astrid, ¿me escuchas? Astrid. Vamos aquí arribita. Carlos Emanuel, ¿me escuchas? ¿Sí me están escuchando todos? Pónganle en el chat si sí me escuchan o no, porque aparentemente no todos me están escuchando. Ok. Paulette, ¿dónde te veo? Paulette, aquí estás. Paulette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí me escuchas? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la buena vida? pues aquí con el calorcito de Vallarta. Eso, Chihuahua, sí, el calorcito todo lo que da. ¿Cerca de playa, lejos de playa? Pues es puerto, así que hay playa. No, harta. Harta playa. Paulette, platícanos, ¿qué harías con el segundo caso? Bueno, pues en el segundo caso yo no me enfoqué tanto como en los medicamentos que ya habíamos visto con usted, ¿Sí? sino recordé mis clases. Uh-huh. Y es una paciente embarazada con una reacción anafiláctica. ¿Sí? Entonces, pues yo lo primero que haría sería administrar adrenalina. No sé Muy si bien, muy bien. No, fabulosamente bien. No sé, su retroalimentación. No, está perfecto. Miren, algo que habíamos platicado y que a lo mejor no lo comentamos a detalle. Cuando tenemos un paciente con una reacción anafiláctica, anteriormente nos decían las guías que lo ideal era empezar con esteroides. La realidad de las cosas es que el empezar con la adrenalina, lo que es epinefrina,
es la opción ideal. Inclusive las guías de alergias actualmente es lo que manejan de dosis inicial. En el caso de la embarazada, aplicaríamos igual como si es un adulto, 0.5 por vía subcutánea, y vamos a ver la respuesta rápidamente, pero necesitamos ver qué tanto mejoró como a la hora. Si es necesario, repetimos la dosis, no pasa nada. Lo único que sí es que hay que comentarle que va a tener un poquito de taquicardia, tanto ella como el bebé. Entonces se va a tener que quedar un ratito en vigilancia para poder ver que la frecuencia cardíaca del bebé se vaya regularizando, pero no hay ningún problema. Sí. Sí, o sea, Paula, fue excelente tu respuesta. Gracias. No, de qué, hasta luego. Entonces, bueno, vamos a ver entonces la familia de fármacos que nos está haciendo falta. Y yo creo que el día de mañana pasado máximo estaremos mandándoles lo que es un cuestionario a través de lo que es el WhatsApp. Ese cuestionario va a tener 10 preguntas, son sencillas. Realmente son como si fueran pequeños casos clínicos en los cuales, en base a una opción múltiple, ustedes decidirán cuál será el mejor tratamiento en cada caso. Y de todos modos vendrá un apartado donde ustedes podrán poner otra opción independiente a lo que se esté proponiendo como las opciones. O sea, ustedes elegirán una opción de las que vienen y a partir de ahí, aparte pondrán otra, la cual le funcione a ese mismo paciente. Paula Mesa pregunta, ¿y si no hubiera adrenalina como segunda opción se podría administrar dexametasona? Exactamente. Si no hay adrenalina, lo que puedes poner como segunda opción es dexametasona. Exactamente. Entonces, si hubiese adrenalina, adrenalina sería la ideal. Ojo, en el momento de urgencia, ¿sale? Dice Cristina que tiene una duda sobre la loratadina en embarazadas. Mira, cuando hablamos de la paciente embarazada, hablamos de un mundo totalmente distinto al de una paciente o un paciente que no está embarazado. ¿Cuál es la gran ventaja? Que loratadina, si es la versión orodispersable, es una versión que maneja el laboratorio Leomont, lo pones en la boca, se deshace. Y ahí lo ideal es que sean 2 pastillas en la mañana y 2 en la noche en la lengua, se deshacen, saben, como a naranja. Y le funciona pero de maravilla a la embarazada. Otro que tú puedes ocupar en la embarazada es la fexofenadina. De esa hay de 120, que de hecho es la versión ideal que dice el laboratorio para embarazadas, la de 120 miligramos, pero hay de 160 y de 180, y hay hasta para niños, lo que es la fexofenadina. Alegra es un nombre comercial, pero con la loratadina no hay ningún problema, ¿sale? ¿Hidrocortisona se puede ocupar en embarazadas? Sí. Recordemos una cosa, aquí en el caso de esta paciente tiene una reacción anafiláctica, entonces yo te preguntaría, ¿qué es más peligroso? ¿El ponerle hidrocortisona y que a lo mejor tenga un poquito de picos de glucosa y que el bebé se esté moviendo mucho porque anda hiperactivo? ¿O que se le cierren las vías respiratorias y que tengas que intubarla? ¿Qué será más peligroso? ¿El ponérselo o el no ponérselo? Piénsenlo, piensen 2 segundos. Exactamente. Es más peligroso el no ponerlo. En casos de urgencia, recuerden, todo está justificado siempre y cuando salvaguardemos la vida del paciente. Recuerden que nosotros tenemos que guiarnos por 3 cosas. Primero, protegemos la vida, luego la función y luego la estética. Entonces, a lo mejor no es estéticamente bonito ponerlo en las indicaciones. Sin embargo, si funciona para que el paciente pueda tener vitalidad, vale la pena. ¿Sale? Entonces, vamos a ver propiamente ahora sí ya lo que son los fármacos que nos están haciendo falta. Y les estaremos mandando ese cuestionario, les repito, entre el día de mañana máximo pasado, para que tengan todos hasta el día lunes en la noche para poderlo responder. De ese cuestionario les pediremos que tengan al menos un 8 de calificación para poderles enviar lo que es su constancia de farmacología básica del dolor. ¿Sale? Entonces, vamos a la presentación y vamos a ver que el primer fármaco importante que tenemos que ver ahorita se llama nalbufina. Lo que es la nalbufina propiamente es un derivado de ¿Ya opioide. puse la presentación? No sé si se ve o no se ve la presentación. Acaba de aparecer. Bueno, ya a mí ya me apareció. ¿Ya les apareció a todos, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Entonces tenemos lo que es la nalbufina. Nalbufina es un fármaco muy potente, es un fármaco excelente y sumamente noble. ¿En qué sentido? Nos da una analgesia muy potente, sobre todo en estados posoperatorios. Es muy, muy buena, pero exageradamente buena. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un paciente posoperado, muchas veces tienes miedo de que le puedas poner algún tipo de fármaco
que pueda evitar que veamos si hay fiebre en un proceso posoperatorio y si nos está escapando por allí una infección posoperatoria. Y muchas ocasiones igual tenemos miedo de ponerle algún medicamento que pueda generar que se baje mucho la presión. Entonces, y otra cosa, si ustedes han tenido un familiar o un paciente posoperado, la primera noche es fatal, es nefasta. Les duele, pero hasta el pelo. Entonces, yo les digo a mis pacientes, la primera noche te pasa encima el bochito, el tractocamión, la bicicleta y la patineta. Al día siguiente nada más es el bochito y al día siguiente la patineta. Pero la primera noche que pasa en el posoperatorio a veces son muy, muy dolorosos. Cuando vean un paciente que esté posoperado de alguna cuestión ortopédica o que alguna paciente que sea operada de una OTB, para que no tenga bebés, son cirugías que son muy dolorosas. Entonces, ahí vale la pena aplicar lo que es la nalbufina. ¿Qué es la nalbufina entonces? Es un opiáceo. Va a estar disminuyendo la respuesta a nivel nervioso de lo que es las cadenas del dolor y de manera general también va a tener un efecto sedante. Entonces, al ser un sedante, va a inducir también al sueño del paciente. No sé si llegaron a escuchar hace unos años que decían que en algunos hospitales estaban durmiendo a las personas para que no dieran lata en la noche. Pues bueno, ese hecho de que decían que ya no dieran lata en la noche para que ya pudieran dormir todo el personal, era nalbufina. Entonces, ojo, no es que queramos que el paciente duerma para que nosotros estemos bien. Queremos que el paciente duerma para que no tenga dolor, para que pueda descansar. Entonces, me sirve como ello, analgésico potente, potencia el efecto de otros anestésicos. Entonces, si por ahí te hicieron un bloqueo, por ejemplo, para una cesárea, o para una hernia, una laparotomía, te quitaron el apéndice, te quitaron la vesícula, le podemos poner la nalbufina, ya sea en la solución o vía subcutánea, y vas a ver que el efecto potencia la situación anestésica y entonces tienen todavía menos dolor. El único detalle que tenemos que tener con la nalbufina es que a dosis altas va a ser un represivo respiratorio. Recuerden que en el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo, tenemos el centro cardiorrespiratorio. Y en el centro cardiorrespiratorio, textualmente hablando, regula a qué velocidad respiro y regula a qué velocidad late mi corazón. Si el centro cardiorrespiratorio en el bulbo raquídeo se inhibe, pues a mí se me olvida respirar y a mi corazón se le olvida latir. Entonces, este tipo de fármacos debemos usarlo con cuidado, con vigilancia y siempre un paciente que está canalizado, está en vigilancia, está en observación. No es como que le pongo la nalbufina y lo mando a su casa. ¿Por qué? Porque si yo hago que el paciente empiece a caminar y le pongo la nalbufina, ahora sí, un efecto que me puede presentar es hipotensión severa. Entonces necesitamos que el paciente esté ya de perdida sentado, si se puede acostado. Y si le da sueño, pues que se duerma un rato, que descanse. ¿Sale? Hay una pregunta en el chat. ¿Podría entonces inducir una acidosis respiratoria? Desgraciadamente sí. Puede provocar una acidosis respiratoria y entonces el problema es que ya después tu bronca no es tanto que respire o que no respire, sino que a dosis altas puedes estar provocando al paciente que fallezca. Y a veces tú ves que respira normal, pero empieza con respiración de Biot. La respiración de Biot también la conocemos como respiración de Meles. Es la respiración de Meles-Boy. Y el paciente se clava. Ya cuando lo ves tiene alta celestial. Entonces, oh desgracia, hay que tener cuidado con la nalbufina. Es muy buena, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo vamos a ocupar y qué sucede aquí? Y les platico una anécdota. Su servidor, en su momento estábamos trabajando en un hospital grande. Quien lo conoce acá es un hospital regional de tercer nivel, que es el ISSSTE de Zaragoza. Para quienes no lo conozcan, es un hospital grandote de 11 pisos, más su zona de urgencia. Vaya, es un monstruo de hospital, ¿no? Entonces estábamos ahí en urgencias y tenía un compañero que le encantaba la nalbufina, ¿no? A todo el mundo se la ponía como si fueran cacahuates, ¿no? Dolor de cabeza, nalbufina. Dolor de estómago, nalbufina. Caspa, nalbufina. Pie de atleta, nalbufina. Vaya, a todo el mundo se la quería dar. Entonces, ¿qué pasaba con la nalbufina? Desgraciadamente, ¿qué pasó? Se la puso a una paciente que le pasamos a que estuviera en vigilancia y la indicación que le dimos es que pues, la tuviera en vigilancia, que le pusiéramos un suerito, un poquito de medicamento y pues que se fuera porque tenía un poquito de migraña. Entonces, cuando voy a buscarla, pues no estaba. Y le digo al cuate oye, ¿y qué hiciste con la paciente? Ah, le pusieron nalbufina subcutánea en el brazo y la mandamos a su casa. Le digo, oye, pero es que no frigues, ¿le puede dar un paro respiratorio? No pasa nada.
No había terminado de decir no pasa nada cuando llegó hecha madre una camilla con la paciente porque subiendo las escaleras para pasar una avenida se desmayó. ¡Oh, sorpresa!, ¿no? Todos dijimos, qué bueno que regresó. Obviamente el doctor y yo sabíamos por qué había sido, pero pues perro no come perro. Entonces, pues bueno, desgraciadamente es algo que les puede pasar. Entonces, repito, tiene que ser un medicamento que debe estar vigilado, por favor. ¿Sale? Nalbufina. Vamos a ver que este fármaco sí es controlado. ¿Qué significa esto? Que necesitarán hacer una receta controlada con sus indicaciones precisas de lugar de establecimiento, su cédula profesional, vaya, todo lo necesario para que tenga validez esa receta. No necesita código de barras, ¿sale? Pero es una receta controlada que tenga sellos. Entonces, ya que la consigues, va a haber dos presentaciones. Esa que ven ahí que tiene 100 miligramos sobre 10 mililitros es una ampolleta grande. O hay una presentación pequeñita que trae 10 miligramos en 1 mililitro. O sea, son pequeñas ampolletas. Esta presentación, la de 100 en 10, es la más comercial. Es la que más fácil van a encontrar. ¿Cuánto le pongo al paciente? Y aquí sí quiero que quede bien clarito. Es un fármaco que solamente vamos a ocupar en adultos. O sea, si ya pesa mínimo al menos 27 kilos, o sea, 30 kilos para arriba, pues ya lo podemos ocupar. Si ya pesa 40, 50, 60, 80, revienta, pues lo que pese, no hay bronca, se lo podemos poner. Recomendación, si tú quieres que la analgesia le dure durante toda la noche y que poco a poco le vaya llegando y que difícilmente le suceda el efecto respiratorio, pues se la pones en la solución y que poco a poco le vaya cayendo. Desde que le empieza a caer gotita a gotita va a sentir un poquito el efecto, le va a funcionar. Si el paciente tiene mucho dolor, se lo puedes poner por vía subcutánea en el brazo y vas a ver que arde un poquito, pero como a los 30 segundos empieza a hacer el efecto potente. Y muchos pacientes como a los 10 minutos, 5 minutos, les da sueño y descansan, ¿sale? Si a lo mejor era una cirugía muy dolorosa y no podían dormir, son 3 de la mañana, pónselo, vale la pena que se lo coloques, ¿sale? ¿Cada cuánto se lo vas a poner? Preferentemente que sea dosis única. ¿Por qué? Porque la nalbufina sí forma parte de ese grupo de medicamentos que puede generar ese hermoso dato que llamamos adicción, ¿sale? Son adictivos. Entonces, es un fármaco potente, sí, que te ayuda bastante, súper bien. Pero casi se lo dejamos a los pacientes que tienen extremo dolor o pacientes posoperados, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda que tengamos ahorita con la nalbufina? ¿Alguna duda que surja? Perfecto. Entonces, hay una duda, vamos a ver, déjame abrir el chat. Dicen que no, perfecto. Entonces, esto con la nalbufina. Ahora, otro potente fármaco, pero muy potente fármaco que tenemos, se llama buprenorfina. ¿Se aplica a todo el medicamento? No. Les comentaba que se pone nada más 0.5 mililitros por vía subcutánea. 0.5 mililitros por vía subcutánea. O sea, un frasco de 10 mililitros alcanza para 20 pacientes. ¿Sale? Le ponemos nada más 0.5. Si tú te atreves a ponérselo completo, tu paciente está escuchando a Justin Bieber y a los 5 minutos está escuchando a José José en vivo. Entonces, nada más 0.5 se lo tienes que estar colocando, por favor. ¿Sale? Ahora, el fármaco más potente y que sí es de uso hospitalario absolutamente y tiene que ser receta controlada además y con código de barras es la morfina. Pero sí tenemos un derivado de morfina, el cual es sumamente potente y que se llama buprenorfina. La buprenorfina es un derivado de morfina. Al ser un derivado de morfina es exageradamente potente, ¿sale? Es sumamente potente. ¿En qué tipo de pacientes sí podemos ocupar buprenorfina o sus derivados? En los pacientes, por ejemplo, como de dolor oncológico, o sea, dolor de cáncer. Yo no le deseo un dolor de cáncer de huesos ni al peor de mis enemigos, pero en serio, ni al peor de mis enemigos. Porque desgraciadamente es un dolor que no va a poder tolerar, no va a poder sobrevivir a veces. El dolor los mata. Hay varias presentaciones. Hay tabletas sublinguales, que le damos una tableta sublingual cada 12, cada 24, dependiendo de qué tan fuerte esté el dolor. Y le damos de esa buprenorfina, como les repito, en casos muy fuertes de dolor, de cáncer oncológico. ¿Cuál es la bronca? Que es un fármaco que es sumamente adictivo,
pero como es un derivado de morfina, hay pacientes que no lo toleran muy bien y se les baja la presión, tienen náuseas, tienen mareos, están vomitosos. Entonces, no todo el mundo tolera esas pastillas, ¿sale? Ahora, hay pacientes posoperados de cirugías ortopédicas, de cadera, de columna, de rodilla, que son muy dolorosas, pero sumamente dolorosas. Y entonces tú necesitas ponerle algo al paciente para que se vaya a casa y esté tomando algo para desinflamar y demás, pero tú quieres que no tenga tanto dolor. En ese caso y para ese tipo de pacientes, existen estas presentaciones que se llaman buprenorfina, pero son parches. Así como lo escuchan, parches, se pegan a la piel. Es como el anticonceptivo que tienes puesto en la espalda o que tu novia tiene puesto en la pancita o en la espalda. ¿Sale? Es idéntico. ¿Sale? Estos parches tienen una durabilidad promedio de 7 días. A partir de que tú lo pones, en esos 7 días el paciente, cada hora el parche va a estar tirando medicamentos. Es un parche inteligente cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Entonces llega el momento en el que, desde que tú lo pones a la hora, ya empieza a tirar medicamento. Pero si se dan cuenta, el de la izquierda, que se llama Soloro 7, únicamente tiene 5 miligramos. Pero el Transtec tiene 30 miligramos. O sea, un parche de los verdes es como 6 parches de los blancos. Entonces, es exageradamente potente la versión verde. Ese verde sí lo ocupamos, por ejemplo, para cáncer de hueso y demás. Son muy potentes. Entonces, ojo, cuando tú se lo pones al paciente, tú le tienes que explicar que va a ser un fármaco que le puede provocar hipotensión, le puede dar taquicardias, le puede dar sudoración. Vaya, andan bien pinches dopados, ¿sale? Pero, gracias a estar dopado, es que no tienen la percepción del dolor que podrían sentir por una fractura de cadera. Yo te lo juro, es un dolor, pero, híjoles, exquisito, dicen los libros franceses, es un dolor exquisito. Entonces, en ese caso, ocupamos estos parches. Se lo ponemos preferentemente en una zona que no esté expuesta al sol, pero que también sea menos posible que se moje. Yo veo muchos pacientes que se los ponen en el hombro, o donde va la vacuna de la BCG, se la colocan ahí, en esa parte del brazo. Entonces, ese parche lo dejamos durante 7 días, ¿sale? ¿Qué es lo importante? Como les repito, si vas a empezar este tipo de terapéutica, es válido, sí, pero recordemos que al ser derivado de morfina, también puede provocar cierta tolerancia y posterior adicción. Entonces, las cajas de parches únicamente trae 2 parches. El parche de la derecha trae 4 porque sabemos que es un tratamiento largo, pero los parches de Soloro 7 por lo regular solamente traen 2 parches. Y entonces, ya con esos 2 parches te alcanza para los primeros 15 días del posoperatorio y que el paciente pueda estar tranquilo en su casa. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengamos ahorita con lo que es la buprenorfina? Sí, las únicas contraindicaciones que se dan en estas tipo de medicamentos opiáceos es que generan actividad, la hipotensión y los posible mareo. Así es. Si, por ejemplo, tú ya tienes un paciente que está vomitoso, pues desgraciadamente vas a aumentar esa sensación de náusea. Si el paciente ya está hipotenso, pues también lo vas a provocar más. Yo te hago el ejemplo. Hay pacientes, por ejemplo, de cadera, que cuando es una prótesis completa, necesitas 4, 5 o hasta 8 donadores de sangre. Entonces, el paciente va a estar hipotenso. Aunque tú le pongas los paquetes de sangre, acuérdense que cada bolsa de transfusión, aunque ya esté procesada, tiene mayor o menor grado de anticoagulantes. Y esos anticoagulantes van a hacer que el paciente esté hipotenso. Si tú, por favor, le pones un parche antes de tiempo, cuando su presión está todavía baja, pues desgraciadamente le vas a provocar más datos de bajo gasto. Y el paciente puede provocar que muchos pensemos que tiene todavía sangrado por dentro y metemos una cirugía de urgencia cuando todo ha provocado por el parche. Doctor, ¿los parches blancos cuánto dura el efecto? De ambos parches se recomienda que sea 7 días lo que se quede en el brazo. A partir de que tú lo pones, a partir de que tú lo colocas más o menos como a la hora 45 minutos empieza a hacer efecto, no es inmediato. Y a partir de ahí cada hora empieza a tirar una pequeña dosis de buprenorfina. Y decimos que lo ideal es que lo estemos cambiando cada 7 días. De hecho, por eso se llama Soloro 7, se refiere a que dura 7 días. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tuvieran acerca de estos? Yo,
Como había mencionado, pues que es un derivado de la morfina. Se le da al paciente, por decir, ese que es oloro 7, dice que tiene 2 parches. O sea, se le da la caja con los 2 parches al paciente o ¿Sí? tiene que ir de nuevo al consultorio. No, ahí dependerá de tú cómo te lleves con el paciente. Si a lo mejor tú los conoces, le dices, ¿sabe qué? Le pongo este parche y dentro de 8 días viene y le pongo el otro, para estarlo vigilando. Y a partir de ahí la gente va a decir, el doctor se está preocupando por mí. Y tú sirve que estás vigilando cómo se comporta. Porque hay veces que tú le das los 2 parches y si tú tienes seguridad de que el paciente te va a avisar si se siente mal, pues no hay problema. Pero hay muchos pacientes que no te avisan y ya te avisan cuando yo fueron con otros 3 médicos. Entonces, ahí lo ideal es que tú le pongas uno y le digas, señor, a los 8 días viene para que se lo cambie. Sí, está bien. Ok, Sí, gracias. por mera vigilancia nada más. Ok, gracias. No, ¿de qué a ustedes? ¿Alguna otra duda que surja por allí? Sale. Entonces, Yo, manda, dime. en el caso de que le den náuseas y le demos un antinauseoso, ¿puede causar sinergia o anergia? No le genera. Aquí viene la cuestión. Si tú le pones metoclopramida, que es el antinauseoso más común y más comercial, sí puedes potenciar esos efectos. Ahí lo que yo te recomendaría es que le pongas una cosa que se llama ondansetron de 8 miligramos. Hay tanto inyectables como en tabletas. El ondansetron es un antinauseoso que no fomenta los efectos de náusea, mareo, vértigo o irritabilidad, que sí provoca a lo mejor la metoclopramida. Hay veces que das metoclopramida y tú lo das con la mejor intención y, oh sorpresa, le das su síndrome extrapiramidal por culpa del otro medicamento. ¿Sale? Ok, Entonces, digo, ahí el gracias. mejor va a ser ondansetron. Ok. Dice una pregunta en el chat, ¿pueden usarse con pacientes embarazadas? No. Desgraciadamente estos parches no se pueden ocupar en la embarazada. De hecho, si se dan cuenta, los dos en la cara frontal, Soloro 7 arriba del 7 a la derecha tiene el signo de que no se le da a la embarazada y el Transtec en la esquinita inferior derecha también tiene el mismo símbolo. Aquí estos derivados de morfina sí no se ocupan en la paciente embarazada. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra duda que surja de momento? ¿Con todos los pacientes se puede usar? Cristina, regularmente pacientes que les duela muchísimo. A lo mejor pacientes que son oncológicos, pacientes posoperados de algo muy grande. Yo he visto pacientes que, mira, el hombre no está hecho para parir, no estamos hechos para el dolor. Si nosotros tuviéramos que parir en 2 generaciones se acaba la humanidad, ¿no? O sea, no pariríamos. La cuestión aquí es que cuando nos operan, por ejemplo, de la próstata, somos como niños chiquitos, pero en grande y muy quejosos. Entonces, hemos visto también que pacientes posoperados de próstata se lo ponemos y les va muy bien, ¿sale? Porque realmente el paciente con una cirugía de próstata también andamos un poquito dolorosones, ¿sale? Entonces, vamos a checar. Me dicen que se corta, ¿se escucha bien todo? Yo sí lo escucho bien. ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Yo también lo escucho y lo veo nada más. Chicos, ¿me ven? O sea, la presentación, pues. Ya me había espantado, dije, chicos, pero si la cámara está descompuesta. ¿Quién sabe qué andan viendo? Pero bueno, entonces continuamos con la siguiente familia, que ya sería la última que vamos a ver, que se llaman benzodiazepinas. Las benzodiazepinas principales, hay muchas más, pero las benzodiazepinas principales que vamos a ver en el medio mexicano son 4 básicamente. Lo que es el diazepam, midazolam, alprazolam y clonazepam. Y antes de empezar con cada uno, hay que platicar algo bien importante con estos. Las benzodiazepinas son fármacos que son excelentes como analgésicos. Te quitan el dolor. No desinflaman nada, pero son excelentes como analgésicos, te quitan el dolor. Tienen además un efecto hipnótico. ¿A qué se refiere esto? Muchos pacientes que les pones diazepam llegan a cursar con una cosa que se llama amnesia anterógrada. No se acuerdan unos 10 o 15 minutos antes de que se la pongas y a veces no se acuerdan de algunas cosas que pasaron después. Entonces, hay veces en que el paciente despierta y como asustado, espantado porque no sabe qué le pasa. Otra cosa es que también genera sueños, son somníferos. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene borracho de 17 días y yo quiero que se quede quietecito, lo que hago es ponerle diazepam. Ahorita vamos a ver a qué dosis y de qué formas. Y yo hago que el paciente caiga en sueño, caiga rendido.
Entonces, ¿puedo provocarle al paciente que se duerma? Sí, por supuesto. Entonces, son fármacos muy potentes, dan analgesia, tienen un efecto ligeramente hipnótico. Si están posoperados, se los puedo poner y mejoran la situación del dolor. Entonces, son muy buenos. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí vienen todas las contras. Son fármacos que, número uno, también pueden presentar depresión respiratoria. Entonces, puedo hacer que el paciente deje de respirar. Y yo ya he visto pacientes finados por culpa de estos fármacos, ¿sale? Tenemos un paciente, estoy hablando de hace muchos años, yo era estudiante, inclusive en aquel entonces todavía haciendo prácticas en hospital. Íbamos a intubar a un paciente porque tenía un problema respiratorio. Entonces, entre el wiri wiri y el guaraguara, llegó enfermería, le puso alprazolam para poderlo intubar, que no es lo ideal, pero bueno, le pusieron el alprazolam. Y los médicos estaban wiri wiri, guaraguara, que qué vamos a cenar. Y la enfermera, como a los 5 minutos, le dice al doctor, oiga, doctor, es que ya le puse medicamento. Ah, chihuahuas, si estoy esperando que tú me digas que ya se lo pasaste. No, pues hace como 5 minutos que se lo pasé. Se pone el monitor y paciente con una cosa que se llama asistolia. Pa' pronto le dieron alta celestial al paciente. Entonces, tengan mucho cuidado de cómo la ocupan, de cómo lo hacen. Intubaron al paciente, le hicieron reanimación, pero pues ya no hubo nada que se pudiera hacer. Entonces, como les repito, tienen que tener mucho cuidado en el cómo lo usan, porque si no le van a estar dando suelta celestial a los pacientes. Otro efecto a favor que ocupamos aquí los pacientes es que el diazepam, en una crisis aguda, ojo, en una crisis convulsiva, es el fármaco ideal en urgencia, o sea, está convulsionando, en ese momento se la pongo y le voy a parar la convulsión. Pero así como deja de convulsionar, en ese momento estoy yo ya llevando al paciente a urgencias. ¿Por qué? Porque... No, deja eso, piso corto. Están escuchando cómo acabo de evitar un accidente porque pudimos electrocutarnos aquí. Entonces, si ustedes creen que jugar con un tenedor y los contactos es buena idea, se los juro que no. Lo acabo de corroborar hace un rato. Entonces, no lo hagan. El diazepam es un fármaco excelente para cuestiones de crisis convulsiva. Entonces, también lo ocupamos en ese caso, pero como les repito, así como estoy terminando de poner el medicamento, ya voy hecho madre al hospital porque el paciente ya se le quitó la convulsión. Pero si es muy sensible a las benzodiazepinas, puede caer en un paro respiratorio en ese momento. ¿Sale? Entonces, aguas con las altas celestiales. Ahora, vamos a ver que de estos fármacos, algunos son muy nobles, algunos son muy buenos, algunos son muy potentes, pero todos, absolutamente todos son adictivos y todos generan tolerancia. Entonces, yo los voy a estar ocupando por una corta temporada, pero voy a tratar de que sea el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el paciente al hacer tolerancia va a ocupar dosis más altas y dosis más altas y dosis más altas. ¿Sale? Vamos a ver que el más conocido, el más bonito y el más efectivo, pero sobre todo el más noble, se llama diazepam. El diazepam es una benzodiazepina de efecto rápido, por eso lo ocupamos tanto intramuscular como intravenosa para eventos convulsivos, que llega el paciente todo terco que se echó sus 16 chelas y lo quieres dormir, pues le ponemos también diazepam. De hecho, la norma oficial mexicana, la norma técnica acerca del delirium tremens, o sea, la intoxicación aguda por alcohol y su síndrome de abstinencia, eso se llama delirium tremens. En México lo conocemos como el cuate que viene crudo, pero bueno, se llama delirium tremens. Le ponemos diazepam, así dice la norma oficial. Entonces, le ponemos diazepam y va a mejorar. Pero ojo, hay presentación en tabletas, hay presentación inyectable. En tabletas hay pacientes que lo ocupan como un relajante para ansiedad, porque no pueden dormir. Y en ese caso siempre, pero absolutamente siempre, empezamos con cuartitos de tableta. Y aquí viene algo bien hermoso. Con todas las benzodiazepinas decimos que el tratamiento debe ser una camisa hecha a la medida del paciente. ¿Qué significa esto? Que exactamente dice Salvador Ruelas. También son utilizadas en pacientes psiquiátricos. Sí, los ocupamos precisamente como un relajante del sistema nervioso y los tenemos ahí sedados. Entonces, en crisis de ansiedad o pacientes de este tipo también lo podemos ocupar. Se llegan a ocupar. Pero siempre debe ser un tratamiento hecho a la medida del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tenemos que empezar con un cuartito de la tableta. Un cuarto de la tableta debería ser suficiente para que la gran mayoría de nosotros que estamos escuchando
nos durmamos entre 10, 20, 30, 40 minutos, pero como una inducción del sueño. O sea, no propiamente te duerme, te induce al sueño profundo y entonces ya puedes descansar durante más tiempo. Si le dices al paciente que se tome un cuartito de tableta, vas a estar en lo correcto y a partir de ahí empiezas a tasar a tu paciente. ¿A qué me refiero con tasar o graduar? Si el paciente con un cuartito de la tableta se duerme, con eso lo dejas. Chin, como que sí se duerme, como que no se duerme. Tú déjalo una semana con ese cuartito. Si después de la semana ya no tienes el efecto sedante que deberías de tener, pues bueno, ya subes a media tableta. Pero a veces con el cuartito de la tableta es más que suficiente. ¿Sale? ¿Puede ser igual adictivo? Sí, desgraciadamente, Daniela, sí puede ser adictivo. Inyectable, ¿cómo lo vamos a ocupar? Y aquí quiero que entiendan bien esto. El diazepam siempre lo vamos a estar ocupando dosis respuesta. ¿Qué significa esto? Yo les recomendaría que cuando es intramuscular, si es una crisis convulsiva, se la pongo completa, ¿sale? Pero si es intravenosa, lo ideal es que vayamos colocando pequeñas dosis, le llamamos pulsos de diazepam. Decimos que la ampolleta trae 2 mililitros y contiene 10 miligramos de diazepam. Entonces lo que hacemos es darle 0.5 mililitros, lo diluimos en unos 2 o 3 mililitros y se lo pasamos al paciente. Vemos cómo le cae, cómo se siente. Si con 0.5 mililitros el paciente se relaja, se calma, el dolor mejora o se duerme, pues lo dejamos con 0.5. Si pasaron 15, 20 minutos y no, pues no hay problema, le ponemos otro pulso, o sea, le agregamos otro 0.5 y así llegamos de 0.5 en 0.5. Si el paciente es un adulto que viene con adicción o intoxicación o ya con su síndrome de abstinencia, 0.5 le va a hacer lo que el viento a Juárez. Entonces, a esos pacientes sí se lo ponemos completo, pero ojo, despacito. ¿Qué es despacito? En el lapso como de unos 30 segundos a un minuto, tú es que pasas tu ampolleta, ya diluida en 10 mililitros. ¿Sale? Y nuevamente vuelves a revisar al paciente. Si a la hora no ves el efecto, puedes repetir, pero a la hora. Y aquí lo importantísimo. Si tú estás viendo que el paciente le está funcionando, entonces aguas, te quedas en esa dosis y ya no le aumentas más. ¿Sale? Ahora yo les pregunto, ¿hay niños que convulsionan? ¿O nada más los adultos convulsionan? ¿Los niños no convulsionan? Las intravenosas las puedes diluir en la misma solución que tiene el paciente o en agua biodestilada o en solución fisiológica. Y ahí lo diluyes en 10. ¿Sale? Pues obviamente todos los niñomas, también los niños convulsionan. La dosis pediátrica del diazepam, que sí es algo que tienen que saber, es de 0.3 miligramos por kilo de peso. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un niño que pesa 10 kilos, entonces ya le tocan 3 miligramos. Entonces, si mi ampolleta tiene 10 miligramos, yo tengo que calcular cuántos mililitros necesito para tener los 3 miligramos, no más, 3 miligramos, y se lo pongo intramuscular o se lo pongo intravenoso, ¿sale? 0.3 miligramos por kilo de peso es lo que le corresponde a los niños, ¿sale? Si estuviera en un hospital, pues hay una cosa que se llama tiopental, que es mucho mejor, o fentanilo, que también es mejor, pero ya son fármacos que a veces solamente los anestesiólogos andan cargando. Entonces, si tú tienes diazepam, se lo puedes poner, pero ojo, 0.3 miligramos por kilo de peso. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿siempre que un paciente se está convulsionando, está indicado administrarle fármaco? Sí, ojo, si lo tuvieras a la mano, sí. Si no lo tuvieras a la mano, únicamente lo pones de lado, evitas que se ahogue con su propia lengua, esperas que pase la convulsión, y en cuanto pasa la convulsión, el paciente va a tener una cosa que le llamamos convalecencia. Va a estar en un periodo en el que el paciente no sabe ni dónde está ni qué le pasó, y como sus grupos musculares estuvieron contrayéndose, su glucosa bajó por todas las contracciones, se consumió. Entonces el paciente anda como ido, como cansado, como apagado. Entonces, en cuanto ya tengas al paciente sin convulsionar, lo tienes que llevar a urgencias. Desgraciadamente hay una cosa que se llama estado epiléptico. En el estado epiléptico acaba una convulsión y empieza otra y empieza otra. Y si no le pones diazepam, propofol, tiopental, fentanilo, algo que detenga las convulsiones por vía intramuscular o intravenosa, acuérdate que cada convulsión genera daño neurológico. El paciente se puede morir de tantas convulsiones o por la hipoglucemia que generan las convulsiones. Entonces, si lo tienes a la mano, es lo ideal. Si no,
pues lo pones de ladito, medidas nada más de cuidado, y en cuanto acaba te lo llevas hecho madre al hospital. En todo tipo de convulsiones, me imagino, ¿no? Ya ve que hay diferentes Sí, tipos sí, de sí, sí. convulsiones Ya visuales. uniclónicas, monoclónicas, a Ajá. veces inclusive en las de ausencia se los ponemos. Muy Entonces, bien. para quien no sepa qué es una crisis de ausencia, haz de cuenta que tienes un niño de 5 años viendo a los Paw Patrol, de que le hablas y que no te hace caso. Entonces, por más que hablas con el paciente, no te hace caso, está ido completamente. Entonces, eso es una crisis de ausencia y de todos modos sigue siendo una crisis convulsiva. El sistema nervioso por dentro está en crisis y se lo tenemos que poner para que el paciente desconecte y mientras lo estamos llevando al hospital. Muchas No, ¿de qué? Entonces, sería un tema aparte, pero bueno, las benzodiazepinas también son fármacos buenos para el dolor. Entonces, esto con el diazepam. Otro fármaco que conocemos muy comúnmente y que vemos, pero a tiro por viaje y que ocupamos muchas ocasiones, se llama clonazepam, el famoso ribotril y tus gotas de clona para que puedas dormir. Cuando hablamos del clonazepam, hablamos igual de un fármaco que es exageradamente comercial, muy comercial, y que se supone que no puede ser vendido en farmacias, guiño, guiño, porque es un fármaco controlado y no se vende en farmacias, guiño, guiño, ¿sale? Sabemos que desgraciadamente en México muchas farmacias sí lo venden, como chiflados, no. México es el país del sí se puede y en muchas farmacias sí lo encuentras. Entonces, clonazepam tiene los mismos efectos que el diazepam, pero cuando hablamos del diazepam, del clonazepam, hablamos de un fármaco que, si bien tiene un efecto rápido, es un efecto mucho más duradero, tanto en tabletas como en inyectable, porque también lo hay, como en gotas. De que es lo bien importante. Conocemos mucho el clonazepam en gotas porque es el fármaco más común de los fármacos que se venden para poder dormir. Entonces tenemos el clonazepam en gotas y tenemos el ribotril en inyectable y también tenemos el ribotril que tenemos en tabletas. Cuando hablamos de tabletas, estamos hablando de que igual vamos a empezar en cuartitos y dependiendo de lo que tenga el paciente y su respuesta, lo dejamos una semana con el cuartito y si con eso está, sin broncas, lo mantenemos, ¿sale? Cuando hablamos de las gotas, y aquí sí quiero que pongan toda su atención, es que con el clonazepam necesitamos empezar siempre, pero absolutamente siempre, con 3 gotas, ¿sale? No se las ponemos sublinguales, no se las ponemos en la lengua. Lo ideal es que llenes un vasito con lo menos que puedas de agua y le pones ahí las 3 gotitas y que se la tome justo después de que cene, pero que ya no vaya a hacer absolutamente nada más. Si va a coser, va a tejer, va a hacer algo, se va a estar peleando con el medicamento. Y entonces, el paciente desgraciadamente va a estarse peleando con el medicamento. Y ese paciente que te dice, es que me tomé mis gotas y me siento mareada. Pues sí, pues eran para dormir. Y usted no se está durmiendo. Entonces, lo ideal es que ya que haya acabado sus actividades, se las tome para que pueda dormir. Pero siempre empezamos con 3 gotas, ¿sale? Llegó una paciente bien preocupada porque le dijo a su médico, es que me dijo que si me tomo más de una gota me muero. No, ¿sale? Creo que eso corto el naranja. ¿No te da? Okay. Entonces, ojo, empezamos con 3 gotitas y le damos de cabida al paciente al menos cada 3 días y podemos hacer un cambio, ¿sale? Si con 3 gotas ya se está durmiendo bien y descansa bien y duerme sus horas, lo dejamos en 3 gotas, ¿sale? Pero si en un momento dado vemos que el paciente no se duerme con 3 gotas, entonces lo que vamos a hacer es subirle una gotita cada 3 días, ¿sale? Chin, lleva 3 días, no se durmió con 3 gotas, pues le aviento 4, ¿sale? Y lo dejamos 3 días con 4 gotas. Si con eso está bien, con eso la armamos, ¿sale? Si no, aumentamos otra gota. Yo he visto pacientes que no es broma, ¿eh? Se avientan 8, 9, 10, 12 gotas. ¿Por qué? Porque ya hicieron adicción, ya hicieron tolerancia y entonces necesitan mucho más dosis de clonazepam, ¿sale? ¿Ahorita dudas con el clonazepam? Si es cierto que con la dosis prolongada de clonazepam es difícil mantener una concentración o atención sostenida. Disculpe, ¿me podrías repetir la pregunta? Perdón, es que se cortó un poquito.
Sí, claro. Cuando se administra clonazepam ya de manera prolongada, ¿qué ¿Sí? tan cierto es que el efecto a largo plazo sea mantener, que no se pueda mantener la atención? O sea, que se distraiga muy fácil y Sí, se desgraciadamente es algo que sucede. Acuérdate que desgraciadamente el clonazepam y todas las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos un uso crónico de estos fármacos, vemos a pacientes que son lentos mentalmente, les cuesta entender, les cuesta razonar, a veces hasta para cuentas simples no las pueden hacer. Entonces, es un efecto desgraciadamente del estar en consumo sostenido de estos fármacos. De este tipo de medicamentos como clonazepam tienen en la parte de atrás que se pueden tomar con té. Entonces, para nosotros nada se recomienda eso, para nada. Sí, no, para usted, ¿te quieres dormir? Chíngate una chela y te duermes. No. Hay un fármaco muy bueno que se llama difenidramina, que de hecho es un antihistamínico, nos sirve para el moco, para alergias. Pero la difenidramina tiene un efecto sedante y somnoliente muy fuerte. De hecho, hay una presentación que hizo, me parece que Bayer, que es Flanax Nocto. Te dan el naproxeno con la difenidramina y de que te duermes, te duermes. Entonces, si tú quisieras conciliar el sueño y quisieras que fuera un fármaco que no va a provocar tanta adicción o como tal adicción como las benzodiazepinas, yo te recomendaría que usaras la difenidramina, que viene de 25 miligramos. Si quisieras algo un poquito más potente para dormir, no sé si recordarás que de los moduladores de membrana, vimos la pregabalina y la gabapentina, dan mucho sueño. Entonces también valdría la pena ocuparlos antes de ocupar una benzodiazepina como inductor del sueño. Muchas gracias. Sí. Este tipo de medicamentos como clonazepam tienen en la parte de atrás que se pueden tomar con té, pero tiene contraindicación de té como para dormir, tipo valeriana o té. Sí, me preguntan de lo de los tés. Sí, acuérdate que ya es un depresor del sistema nervioso y hay muchas fórmulas herbolarias como la tila, 7 azares y demás que sí te permiten tener cierto grado de relajación. Entonces, si lo combinamos con estos, potenciarías el efecto somnoliente y hay pacientes que desgraciadamente sufren el hecho de que despiertan ya con mucha somnolencia, o sea, se les queda todavía mucho efecto. De hecho, si tú ves a un paciente que utiliza drogas y se toma este medicamento, vamos a ver que ya va a tener cierta tolerancia. De hecho, hay un estudio que nos dice que los pacientes que consumen marihuana requieren una dosis a veces hasta doble o triple de fármacos depresores del sistema nervioso para anestesiar. Entonces, si quisiéramos operar a un paciente que fuma marihuana, ocupamos 2 o 3 veces la cantidad de fármacos que debería. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado. Hay un límite de gotas, sí. Entre menos gotas, mejor. ¿Por qué? No hay un límite específico. De hecho, el fabricante te dice que 20, pero te voy a ser honesto. Entre mayor cantidad de gotas, obviamente mayor es la cantidad del fármaco. Y si en un momento dado tú estás ocupando muchas gotas, o sea, más de 10, puedes inducir a que el paciente tenga depresión respiratoria mientras duerme. Si está despierto el paciente, pues obviamente se acuerda de respirar, pero si está dormido nadie se da cuenta. Y dicen, ay, qué bonito se murió mientras estaba dormido. ¡Mangos! Fue una dosis alta de clonazepam. Cuando tenemos la presentación inyectable del clonazepam, es igualito que la del diazepam. Dosis respuesta. Y vamos poniendo pulsos de 0.5 mililitros hasta que veamos que el paciente tiene mejoría. Siempre que es una benzodiazepina, la mejor recomendación es dosis respuesta, lo que el paciente necesite. ¿Sale? La presentación de ya, ajá. ¿Es tomar antes de alimentos? No, como lo vamos a ocupar ya para dormir, lo ideal es que sea o acabando la cena o ya de plano que sea en su camita ya que está acostado. A lo mejor que ya programó la tele para que se apague solo en una media hora, se tomó sus gotas, está acostado y le va a ayudar a que se induzca lo que es el sueño. Imagínate que es un trabajador de maquinaria pesada y tú le dices que se las tome en la mañana. Puede que se duerma durante su trabajo y puede causar accidentes mortales. Entonces lo ideal es que realmente lo ocupemos en la noche. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Sí. Aparte de los casos que ya vimos para ansiedad, para dormir, ¿en qué otros casos está indicado las benzodiazepinas? Igual como decíamos para dolor, al final de cuentas nos sirven en ese caso. Hay pacientes igual, te lo juro, psiquiátricos, que cuando tienen un día malo o un evento malo o no los pueden controlar, ahí vale la pena ponerle la inyección intramuscular de clonazepam. Yo he visto muchos psiquiatras, no es broma, que para tratamientos de depresión les llegan a indicar clonazepam, ¿eh?
Tuvimos un paciente, don Víctor, ¿cómo chihuahuas? No me olvidaré de ese canijo. Ese se empacaba 2 tabletas de clonazepam en la mañana y 2 en la noche, completitas. ¿Y qué crees? Que ya no le hacían absolutamente nada. Entonces empezó él como un tratamiento de depresión y desgraciadamente pues llegó a dosis muy altas y ya no estaba bien. Y él físicamente tú lo veías normal, pero tú platicabas con él y mentalmente era lento, era como platicar como un niño de unos 8 o 10 años. Muy bien, muchas gracias. Ojo, de clonazepam no les digo dosis pediátrica por 2 cosas. 1, como es un efecto más sostenido, sí será para casos bien específicos en niños. Si tú tienes un paciente que convulsiona y es niño, el fármaco ideal es diazepam a la dosis que platicaba. De clonazepam ocupamos otra fórmula que es por peso y son tablas. Entonces, ahí sí se las debo por seguridad de ustedes y seguridad del niño al que se la quieren poner. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, el siguiente fármaco que vamos a ver. El siguiente fármaco que vamos a ver, ya me parece que ya me tomé mi diazepam. La que vamos a ver se llama Tafil. ¿Sale? ¿Alguien ha visto una serie de Netflix que se llama La Casa de las Flores? Si no la han visto, véanla. Está muy, muy entretenida, muy interesante. Ya creo que en estos días sale la 3ª temporada. ¿Alguien por ahí? Así es. Paulina está enganchada con el Tafil y olvidó cancelar el mariachi. Como decía su compañero, una de las benzodiazepinas generan a largo plazo lentitud mental. Y ese es el más claro ejemplo. Tafil es un fármaco que desgraciadamente es muy adictivo. Es muy noble, es muy bueno, pero es muy adictivo. Pero aquí con el Tafil decimos que rápido llega, rápido se va. ¿Por qué lo decimos de esta forma? El Tafil es muy rápido. Si a lo mejor yo quiero dormir toda la noche, el clonazepam sería el excelente. Pero si a lo mejor yo lo que voy a hacer es tomar un vuelo, ahorita que está bueno el coronavirus y todos están en descuentos, y no se les ocurra viajar, por el amor de Dios, quédense en sus casas. Neta, y no es mentira, aquí ya tuvimos pacientes que tuvimos que derivar. Entonces, hay lugares donde está más feo que aquí, pero aquí ya me siento que estoy viviendo un capítulo de The Walking Dead, pero bueno. Cuando, por ejemplo, queremos hacer un viaje y la persona tiene miedo a los aviones, yo le pongo clonazepam en gotas y va a estar viajando durante 8 o 12 horas sin que se despierte. O sea, se aventó 3 viajes de aquí a Baja California y no despierta el cuate este. Entonces, el alprazolam tiene una vida media de entre 45 minutos a 1 hora. ¿Qué significa esto? Que el alprazolam, el Tafil, te va a dar el suficiente tiempo para que se te quite el miedo a lo que vas a hacer o como un potente inductor del sueño y que ya duermas de corrido sin problemas. Cuando hablamos propiamente de las tabletas, es igual que como las demás benzodiazepinas, empezamos con cuartitos, ¿sale? Y con el Tafil empezamos, ojo, aquí empezamos preferentemente con 2 gotas. ¿Por qué? Porque como dijeron ahí, Paulina está enganchada con el Tafil. El 90% de los pacientes que consumen Tafil, alprazolam, desarrollan adicción. Es el más adictivo de todas las benzodiazepinas, alprazolam, ¿sale? Entonces ahí empezamos con 2 gotas y después cambiamos a 1 gota más. Mande. Sí, como toda benzodiazepina causa depresión respiratoria. Entonces dependerá de cómo esté la situación. Les platico de un caso, Dulce se llamaba la chamaquita. Ven que hay unas personas que ya lo han vivido todo y han sufrido mal de amores y pues desgraciadamente a su inmensa cantidad de años, de 14 años, se les ocurre hacer la gran babosada de quererse suicidar. A esta pacientita no la dejaron ir a los 15 años de una de sus amigas, porque el novio la iba a llevar y como el papá no quiso que la llevara el novio, pues no vas, mija. Entonces se encerró, la mamá tenía tratamiento de Tafil y se empacó toda la caja con 40 tabletas y se acabó un frasco completo de gotas de clonazepam. Cuando escucharon que no respondía cuando gritaban, tiraron la puerta y me hablan por teléfono, doctor, es que mi hija se empacó unos medicamentos, pues tráetela. No la puede venir a ver a mi casa. No, chifles, tráetela, se puede morir. ¡Ahí vamos! Y la trajeron en condición de costal, casi sin respirar, con frecuencia respiratoria como en 40, ya se estaba clavando. La sondeamos, le hicimos lavado gástrico, le pusimos soluciones, le pusimos sonda Foley para que le controláramos líquidos para ver que no se le encharcara los pulmones. Y después de 4 días, despertó. Y lo primero que despertó y preguntó fue, ¿ya se acabó la fiesta? Entonces,
así pasó. No me lo contaron. Desgraciadamente sí pueden matar a una persona. Esta chica porque llegó a tiempo y todavía alcanzamos a sacar muchas pastillas de lavado gástrico, pero lo que venía en gotas, pues no lo pudimos sacar y después de 4 días despertó, pero es una historia que no todos los pacientes logran. Sí, tafil es el amanecer de cada día del paciente psiquiátrico, desgraciadamente. ¿Cuáles son los efectos secundarios con un tratamiento largo? Bueno, no tratamiento, uso. Con un uso largo de lo que es el tafil, desgraciadamente sí podemos presentar, como decíamos, problemas de retención, problemas de concentración. Hay pacientes que dicen que van a comprar sus cosas al mercado o al supermercado y desgraciadamente ya no alcanzan a hacer bien las cuentas de lo que tienen que hacer. Entonces, es un efecto adverso muy común cuando es el uso controlado, ¿sale? El personaje de La Casa de las Flores es una parodia de ese tipo de pacientes, pero ustedes véanlo y es igualito a como podría verse, ¿sale? Entonces, esto es el alprazolam. Recuerden, el más potente para cuestión adictiva, ¿sale? Rápido llega, rápido se va. Y les presento a la joya de la corona de las benzodiazepinas. ¿Cada cuántos días se puede aumentar la dosis? De- ¿Gotas? Ajá. Igual en un vaso con poca agua. Igual, la dosis del alprazolam tiene que ser en un vasito con poca agua, bien poquita agua. Y lo ideal, le dejamos 3 días con esa dosis. Y si con 2 gotas está controlado, con esas 2 gotas lo dejamos. Si no le funciona, subimos a 3, igual 3 días. Y si no le funciona, subimos otra gota, ¿sale? Solo recuerda que a mayor cantidad de gotas, desgraciadamente también es mayor la cantidad de efecto que puede llegar a presentar, ¿sale? Y ahora les presento la joya de la corona que se llama Midazolam. El Midazolam es el más potente de las benzodiazepinas que vamos a ver el día de hoy. Es muy potente, es muy rápida. Yo te puedo decir que así como le estás pasando el medicamento, aún no quitas ni la jeringa y ya se está durmiendo el paciente. Entonces tiene un efecto sedante muy potente, pero a la vez su efecto respiratorio depresivo es muy potente y hay que tener mucho cuidado. Esa cajita naranja que ven en la presentación se llama Midazolam. El Midazolam es un fármaco que es sumamente potente. Pero aquí viene lo hermoso. Esta que ven ahí es la presentación gabacha. La presentación gabacha viene 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces es muy fácil el poderlo medir y cuánta dosis le vas a poner. Pero los mexicanos, como somos rebeldes, no nos gusta, somos latosos, fastidiosos y nos gusta complicarnos la vida, la presentación mexicana tiene 15 miligramos en 3 mililitros. O sea, tiene 5 miligramos en un solo mililitro. Entonces, el mexicano, la versión mexicana, es 5 veces más potente que la gabacha. ¿Existe alprazolam inyectable? Alprazolam inyectable existió. Desgraciadamente, por la cuestión adictiva, fue que se está suspendiendo su uso. De hecho, yo creo que ya es hasta difícil que lo encuentres. Entonces, de ese ya no hay. Del Midazolam tampoco lo vas a encontrar en gotas ni en tabletas. Solamente existe la versión inyectable. ¿Sale? ¿Las benzodiazepinas tienen efecto terapéutico? Sí, el problema aquí con las benzodiazepinas es que pueden tener un efecto teratogénico. Si tú lo ocupas en una embarazada, dijimos que deprime el sistema nervioso. Puedes deprimir el sistema nervioso del bebé y textualmente hablando genera con problemas del desarrollo. No lo vemos estructurales, sino ya que quieres que el paciente que mueva la cabeza, que coma solo, que se pare, hasta ese momento vemos el daño que le provocaron las benzodiazepinas en el bebé. ¿Sale? Ahora, dijimos que el Midazolam viene de 15 en 3, o sea, vienen 5 miligramos en un solo mililitro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una jeringa tomas 1 mililitro de esa ampolleta, o sea, tomas 1 mililitro en donde tú ya traes en tu jeringa 5 miligramos de diazepam. La vas a diluir en 10 mililitros de solución inyectable o solución fisiológica, lo que tú quieras, para que entonces tengas 5 miligramos en 10 mililitros de tu solución que tienes en tu jeringa, ¿sale? Entonces, cada 2 mililitros tienes 1 miligramo. Pero entonces, ¿cómo lo vas a pasar? Le vas a ir poniendo de medio mililitro de tu preparación, medio mililitro, y esperas 2 minutos. ¿Ya se durmió? Suspendes. ¿No se ha dormido? Otro medio mililitro. ¿No se ha dormido? Otro medio mililitro. ¿No se ha dormido? Otro medio. O sea, ya ahí con 4 mililitros, tú le estás pasando 2 miligramos de midazolam. Entonces,
A partir de que tú le pasas más de 2 miligramos de midazolam, se puede volver peligroso. Entonces ahí ya no esperas 2 minutos, ahí esperas 10 minutos, 20 minutos, hasta que la dosis sea suficiente para que el paciente se duerma. Te estoy platicando que solamente pacientes que consumen drogas o que tienen su delirium tremens aguantan más de los 2 miligramos que te estoy diciendo. La gran mayoría, desde que le pones el primer mililitro, se duerme. Entonces, habrá que valorar qué tanto es lo que tú le pones, pero es dosis, respuesta. En cuanto ya se durmió el paciente, quitas tu jeringa y no le pasas nada más. ¿Sale? ¿Y hay alguna duda acerca de las benzodiazepinas que acabamos de platicar? A partir de hoy, ustedes son asesinos profesos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque entonces ya saben ocupar benzodiazepinas y saben de su efecto. Si se les pasa la mano, pues ya saben qué puede pasar, como con el tramadol en gotas que se lo pueden echar. ¿Sale? Entonces, chicos, ha sido un placer ser su ponente en estas clases que hemos llevado. Para mí ha sido más que un gusto el contar con su presencia. Espero que se hayan divertido. Yo me la paso genial platicando de esto. Soy un adicto de los medicamentos, soy un adicto de la medicina, amo lo que hago. Junto con la doctora Carla, que es la que ha estado más en comunicación con ustedes y que de verdad sin ella no habríamos podido hacer absolutamente nada y yo mismo le doy un enorme agradecimiento. El día de hoy acabamos nuestro curso de farmacología básica del dolor. ¿Sale? ¿Qué es lo importante acá con esto? Vamos a llevar, vamos a estar viendo en el lapso de la siguiente semana probablemente un curso, pero que sea acerca de tratamiento farmacológico, pero de la hipertensión o de diabetes o de dislipidemias, que son tratamientos para grasas. Sí me gustaría, y se los pido ahora sí que de favor, saben que este curso pues realmente no tuvo un costo. Entonces sí me gustaría que ese pago que hicieran sea un comentario vía WhatsApp de qué les pareció. Ese sería mi mayor pago para este curso. Yo les puedo decir que esto empezó como una plática entre la doctora y yo y dijimos, pues, ¿qué podemos hacer en estos días para tratar de fomentar que no se pierda el tiempo, que muchos puedan seguir adquiriendo más conocimientos, pero sobre todo algo que no diera flojera, algo que no diera hueva? Porque hay muchos cursos que nos hablan de farmacología y cuando empezamos con química y reacciones, hasta yo me duermo. Pero realmente lo que queríamos es que fuera un curso práctico, que ustedes escucharan la plática y el momento siguiente pudieran ponerlo a prueba. Entonces, de todo corazón espero que esto que les hemos mostrado a lo largo de estas clases les sirva a toda su vida profesional y sobre todo que lo lleven día a día en cada paciente. Entonces, no sé si la doctora quiera decirles algo. Ahorita le activamos el micrófono a la doctora. Denme medio segundo. Es activo. ¿Listos? Bueno, chicos, pues hola, mucho gusto. Yo soy la que se pone en contacto con ustedes, la que les manda mensaje para recordarles. Básicamente yo soy la que organiza toda esta onda. Muchas gracias a todos por participar. Igual, muchas gracias al doctor Edgar, que es el que les comparte sus conocimientos. La verdad es que, nosotros damos clases en la universidad y pues para nosotros toda esta situación también es bien difícil y por eso es que decidimos pues armar estas clases, ¿no? Para ayudarnos entre todos. Vamos a tratar de organizarnos porque también nosotros pues tenemos mucho trabajo ahorita con esta onda de la pandemia, pues a mucha gente la están regresando a hospitales privados, entonces vamos a organizarnos para tratar de darles algún otro curso que a ustedes pues les sea de utilidad. Eso es lo que más importa. Y pues nada, chicos, cuídense mucho. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por ustedes menciones que me dijeron. Entonces, si me parece curso, si alguien está interesado en pasar la información, sin problema. Nada más recuerden que es el número personal mío y de doctor Edgar, cualquiera de las dos personas lo trae. Entonces ahí voy a estar poniendo seguramente en los estados los otros cursos que tenemos pendientes. Como les comentó el doctor, pues es gratis, ¿no? Esperemos que los otros también lo sean. Si acaso,
digo, lo que les dice el doctor, Sí, ¿no? o sea, El agradecimiento es más bien lo que ustedes pusieran ahí en el WhatsApp, porque pues todo eso nos hace crecer a nosotros. Y pues cuídense, chicos, un gustazo escucharlos. Yo no hablo mucho porque la verdad es que el máster de formas el doctor Edgar, pero ya veremos yo si en las siguientes emisiones yo les puedo compartir conocimientos también. Y les digo, estén al pendiente de los estados de WhatsApp, ahí es donde vamos a poner los siguientes, nada más cosa de organizarlos. Cuídense. Perfecto. Espero complementar su comentario para poder varios y segundo, el día de mañana estamos demandándoles el cuestionario que repito, sea absolutamente simple, posible escoger cuál es el mejor de las opciones en cada caso, y aparte de ponernos para que ustedes puedan escribir lo que deseen, lo que quieran, parte de lo que están ahí, deseen mejor, para que vayan a la presentación. ¿Me escuchan? Sí, ya se escuchó. Perfecto. Sí, ya. Fue que se desconectó un cable. Entonces, de todo corazón, como les repito, les pediría ese apoyo para poder crecer en otros cursos, hacer más cosas. A lo mejor alguno de los otros sea igual de la misma cuestión como gratuito totalmente. Si no, a lo mejor sería nada más un costo de recuperación. A lo mejor, ¿qué les diré? 50, 100 pesos y eso para pagar la membresía de Zoom que nos permite hacerlo con un poquito más de tiempo y con calma. Entonces, será si acaso eso, pero ¿qué es lo que más nos interesa? Que ustedes lo ocupen para su vida profesional, ¿sale? Un enorme abrazo, cuídense muchote y de verdad de todo corazón, quédense en su casa, ¿sale? Si ustedes no han visto al tóxico o la tóxica, hagan que ellos salgan, ustedes no, ¿sale? Repito, ustedes no, ¿sale? Un abrazo, nos vemos, cuídense, bye.